Seguimos acá. Bien, veamos pues, ¿qué hacemos cuando ya tenemos este tipo de ecuaciones? Pues vemos que ese paso que se hace es que se use ¿quién? Propiedad distributiva. Esto estaba antes, en esas que tenían ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Vean que esto es sencillo. Es un poquito más extenso, es sencillo. Cada vez que tenemos esto, esta situación, pues, digamos aquí, ¿qué hacemos? Este, digamos así, este coeficiente que tenemos aquí, se inicia con este, efectuando una ¿qué? ¿Ya se efectúa una? Multiplicación, profe. O sea, Cuando usted tenía esto allá antes, ¿qué se hacía aquí? se Una, multiplicaba, profe, porque exactamente. estaba, Eso mismo se hace acá. Allá eso nos sí, daba 10. Así se hace acá. ahora acaso, Sino que aquí es con quién. ¿Cómo me queda aquí? 3x, Exacto. ¿Qué signo sigue? Signo menos. Después, ¿a quién tomo? Ese mismo coeficiente con quién? Con este 8. ¿Cuánto me da eso? con el ¿Cuánto me da eso? 24. 24. Vamos. Vemos que sigue signo positivo. Positivo y este 2 también es positivo. Entonces aquí nos queda signo positivo. ¿Más cuánto? Tomamos estos dos y nuevamente se hace eso. ¿Cuánto nos da? 12. 2. Eso nos da 2. Después, vean que aquí tengo signo más y acá tengo signo menos. ¿Qué me da eso? Más, menos. Menos. Bueno, si no es diferente, están menos. Exacto. ¿Y se toma 6 con quién? Con x. Con X. O sea que eso me da así 6x. Bien. Después, vean, signo negativo aquí. Signo negativo. Y esa X está positiva. Negativo con positivo. Negativo. Negativo. Aquí supongamos o sabemos más bien que aquí tenemos coeficiente 1. 1. 1 con X, eso nos da una X. Acá tengo signo negativo y acá también signo negativo, No positivo. positivo. ¿Más cuánto me queda ahí? Vamos a estos dos, ¿cuánto da? 2, profe, 2. 2. Todo eso idéntico a cuánto. ¿Cuánto dice que da eso? X. Y X. ya está hecha. ¿Qué nos queda? Eso que ya sabemos, eso que habíamos hecho antes, que todas esas incógnitas pues me queden antes o después de este signo. Solo nada. Y que todos esos, esas constantes, esos que no tienen, son independientes, pues me queden, si así no X, todas esas X acá, esos independientes vienen acá. Asignemos que todos esos que tengan X queden aquí. Digamos, ¿quiénes tienen X? 3x. Bien, ¿quién más tiene X? El 1. 6. El 6, profe, el 6 y el Menos 1. 6X. Y el 1. Menos 6X. ¿Quién más tiene X? El 1. El 1. Menos una X. Menos una X. ¿Quién más tiene X? Ya no hay más, ya no hay más. Ya, profe. La Vean misma que X. esta de acá, ¿sí o no?
esta de acá. ¿Qué sucede? Que esta está después de ese signo. Entonces, como está después, si yo hago ese cambio, digamos, si la he hecho para acá, cambia que está positivo, me cambia a, Cambia de positivo a negativo. Menos una X. y ya que me queda, pues únicamente me queda que ya me vaya a eso, esas constantes, eso que no tienen, digamos así, incógnita. Ojo, estoy antes de este signo. Llevo todo eso después de ese signo. Digamos que este que es negativo, viene y pasa que acá, pasa como positivo. Positivo. Bien, este 2 está positivo, pasa acá, después de este signo como negativo. Negativo. ¿Sí? ¿Quién más? El 2, profe. 2 está positivo, Pasa digamos, negativo. después de ese signo me queda menos 2. Y ya está de papayita, únicamente que saque cuenta. Tomamos únicamente esos coeficientes, sí, no se confundan, únicamente coeficientes. ¿Cuánto da todos esos coeficientes? Así como están ahí, saquen cuenta. Da menos 2, profe. ¿Menos cuánto? 2. No, Menos 5x, profe. menos 5x. Sumemos todo eso que son negativos. Menos 6 menos 1 son menos 7. Menos 7 menos 1 son menos 8. A menos Ah, 8, ok. a menos 8 quitamos ¿cuánto? 3. Nos quedan menos 5. ¿Y acá cuánto nos da? Todo eso, ¿cuánto nos da aquí? Da 10. Eso da 10. Ah, ya. Tenemos eso básicamente hecho. Pasa 10 se positivo. divide en cuánto? A 10 se divide obviamente en ese que está acompañando esa X, o sea, en menos 5. X igual a 2. X, ¿cuánto nos da? Menos 2. Menos 2. Que si yo sustituyo, yo efectúo ese cambio. Aquí, en todas estas X, eso se mantiene. O sea, si yo sustituyo a todo esto de aquí hasta aquí, donde están esas X, hasta aquí, eso me da 2. Menos 2. ¿Ok? Eso en ese caso, pues cuando tenemos ese tipo de ecuaciones. En un caso más específico, cuando tenemos que Quitar los denominadores. cuando tenemos que Quitar los denominadores. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, como se ve aquí en pantalla, esto es una ecuación, ¿sí? Tipo de ecuación. Antes que nada, usted busque que quede una ecuación más sencilla. ¿Cómo así que quede una ecuación más sencilla? Básicamente es esto, que usted quite esto que está aquí debajo. Eso que está aquí debajo, ¿cómo se llama? Denominador. Que quite eso. Eso es todo. ¿Cómo se consigue eso? En métodos hay distintos métodos. Simplificación. Acá usemos ese método MCM, que significa mínimo común. Divisor. No, ojo, MCM. Como un múltiplo. Eso sí. Múltiplo. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo efectuamos eso? Es
Efectuamos eso. Tomamos esto que están aquí debajo, vean. Tomemos esto que están aquí debajo. Y se descomponen. Lo tomamos a quién? A 2 y a quién. 4. Y se descompone. Vamos efectuando, pues. Mitad de 2, 1. Mitad aquí, 2. 2. mitad de 2, nuevamente es 1. Vean que mínimo común se llega aquí debajo, todos son 1. Se llega hasta 1. Profe, me ha hecho recordar de mi época de colegio, profe. Sí. Tenía un profesor, usted, o sea, usted trabaja duro con la matemática, se parece mucho a mi profesor Arturo, así que él era muy exigente, pero era además de un genio de los mil demonios. Cosa que usted no tiene. Bueno, aquí mínimo común, ¿cuánto nos da? ¿Qué hacemos con estos dos datos que hemos obtenido mediante esa descomposición? ¿Cuánto nos da eso? 4. Ay, Bien. Ese viene siendo ¿quién? Ese mínimo común que hemos hallado. Y ese mínimo común básicamente pasa, o ¿quién viene siendo? No, yo. ¿Viene siendo ese qué? ¿Ese nuevo qué? ¿No se quiere bañar? De esfuerzo. Denominador. Exactamente. Bien. Siguiente paso. Eso que hemos hallado en ese mínimo común se divide ¿en quién? Se divide en cada uno de estos datos que teníamos antes. Vamos acá. Este mínimo común se divide en quién? En este 2 y en acá. Mínimo común dividido en ¿cuánto? En 2. ¿Cuánto nos da eso? 2. ¿Eso nos da cuánto? 2. 2. Vean que aquí se ubica ese 2. Después, ese mismo mínimo común se divide en este siguiente. ¿Cuánto nos da eso? 1. Y aquí está ese 1, que sabemos pues que ese 1 a veces se omite. Después, ese mínimo común se divide en ¿cuánto? Aquí debajo de, aquí tenemos, cuando no hay nada, esto pues se llena con un 1. Ese mínimo común se divide en 1. ¿Cuánto da eso? 4. Entonces asignemos eso aquí. ¿Sí? Asignemos eso. Ok. Como vemos que ese mínimo común es idéntico, o sea, con ese fit se ha hallado ese mínimo común aquí, todo esto se qué. Todo eso se qué. Se Se cancela. anula. Exactamente, digamos así. Y vemos, o sea, ¿qué nos queda? Omite eso que está ahí debajo. Todo eso que hemos tachado. ¿Qué nos queda? 0.4. Una ecuación como esa que hicimos no hace mucho. ¿Sí? Una ecuación de este tipo. Casi idéntica a esta que teníamos aquí. ¿Ya están ubicados? Vean que así nos queda. Si quitamos todo eso de ahí debajo, ya nos quedó una ecuación más sencilla. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿O quién no ha entendido un paso? Sí, profe, vamos bien. Ok. Ni punto de comparación con los otros temas, que medio entendía y cuando iba a hacer el ejercicio se me olvidaba todo. Hombre. Hombre. Bueno, y ya aquí es sencillo que nuevamente cojamos a 2 con X, a 2 con menos 10 y así con cada uno de ellos.
¿Cómo nos queda aquí? Si tomamos a 2 con X, obviamente nos queda 2X. Signo menos. 2 y 10 es qué? 2 con 10, ¿qué se hace con 2 y 10? Se multiplica, bro. Exactamente, 20. ¿cuánto da eso? Eso da, obviamente da 20. Por la cantidad de terreno. Eso es Nos da pequeño. 20. Después, pues aquí tenemos un 1. Yo voy a decir tamaño. 1 con X, obviamente nos da una X. 1 y 8, 1 con 8 nos da 8. ¿Y cuánto nos da eso aquí? 0. Exactamente. Y ya aún tenemos una ecuación más sencilla, esa segunda que vimos. ¿Sí? Que dejemos, que ubiquemos esas incógnitas, esas X, antes o después de este signo. Pues, si vemos aquí, tenemos 2X positiva, una X positiva, 2X más una X. 2X más una X. 3X, 3X. Exactamente. 3X, profe. Y menos 20 más 8, ¿cuántos son? 12. 2. 12. Después que aquí, obviamente nos queda este dato. Y ya únicamente es que usted que efectúe esto. Hombre, ese que no tiene incógnita, se hace ese cambio de ese que no tiene incógnita. O sea que ese 12 que está positivo me queda como Negativo. negativo. Después, vamos aquí, vamos paso a paso. ¿Cuánto nos da eso? Menos 12. Y después es nada más y nada menos que ese que está acompañando a esa incógnita, queda como, queda dividiendo a cuánto. Nos queda así, menos 12 dividido en qué acompaña esa incógnita. 3. Y es nada más y nada menos pues que efectuemos esa división y se acabó. Menos 4. Ahí llega. Eso es todo. Entonces, ese concepto de ecuación e inmediatamente nos lleva a un nuevo concepto. ¿Y es ese concepto de qué? Ese concepto obviamente de función. Entonces vamos aquí. ¿Qué nos dice? Leo, bro. ¿Sí? El concepto de ecuación remite al de función. Funciones lineales y sus elementos. Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales, cuyo condominio también todos los números reales y cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado. La función lineal se define por la ecuación x o no sé f sub i igual mx más b o y igual a mx más b, llamada ecuación canónica, en donde m es la pendiente de la recta y b es el intersecto con el eje y. Por Bien. ejemplo. Sí, hasta ahí. Vamos aquí. Una ecuación que, una función, ya estamos en función. ¿Una función qué? Lineal. Sí, básicamente viene siendo esta. Y es mx más b. Esta ecuación se llama como ecuación canónica. O también llamada ecuación ¿qué? Cuando uno deja eso así, también se llama de este modo.
Ordinario. Con eso viene siendo esa misma. Entonces, en esta ecuación puede que sea y o pueda que sea f de x, ya que esto viene siendo una imagen que se da. Donde m viene siendo ¿quién? M viene siendo esa pendiente de esa función. ¿Hacia dónde va? Bien, esa pendiente. ¿Y b viene siendo quién? ¿Quién viene siendo b? El Es intercepto. constante. No, b viene siendo ¿quién? El intercepto con el eje Y. ¿Eso qué significa? Si tenemos esto, vean, si tenemos esto, eje X, eje Y, eje X, eje Y. Si aquí tenemos esta función, digamos, esta función, ¿dónde toca esa función ese eje X? Digamos aquí, que aquí esté ubicado, supongamos que aquí está ubicado 2. ¿Eso qué me indica? Que en esa función B viene siendo ¿cuánto? 2. 2. 2. Ahí está tocando ese eje X, ese eje Y. Digamos que tengamos esta función. Bien. Vean que ¿dónde toca esa función? ¿Dónde toca esa función? Ese eje Y. En 2. Únicamente toca esa función toca ese eje Y en 2. ¿Ese viene siendo quién? Ese viene siendo... ¿Quién viene siendo ese 2? ¿Cómo se llama? El intercepto en el eje Y, profe. Exactamente. Y esta función tiene como pendiente ¿cuánto? 3. Exactamente. Tres. Es el que acompaña a X. Bien. Entonces, en esta función que habíamos dicho, bueno, ¿quién acompaña a X? Este datico que tenemos aquí. Ese que acompaña a X viene siendo esa pendiente. Además de eso, hemos dicho pendiente. ¿Cómo se halla esa pendiente cuando tenemos dos puntos? Veamos aquí. Si yo tengo este punto y tengo, digamos, este punto de acá, ¿cómo hallo esa pendiente? ¿Cómo se halla esa pendiente? ¿Cuál viene siendo esa pendiente? Aquí debajo nos dice. Vamos acá. Pendiente cuando tenemos dos puntos. ¿Sí? Dos puntos situados. P1, P2. Punto 1, punto 2. Bien. Entonces, supongamos que tenemos dos puntos. Díganme ustedes qué puntos que tengamos qué punto. Un punto A que esté compuesto con quién. En C. X sea 5 y que en Y sea ¿cuánto? 7. 7, bien. Eso es un punto 1. Y que además de eso que tengamos un punto 2. Que ese punto 2, pues sea ¿quién? B. ¿Que sea cuánto? 4. Bien. 6. Asignemos aquí uno de estos que sea negativo. 4 menos 6. O menos 4. ¿Y que sea cuánto? Menos 6. Digamos menos 6. Una suposición aquí. Entonces, ¿qué nos dice esa pendiente? Definición de pendiente, ¿qué nos dice? Para hallar la pendiente de la recta que pasa por dos puntos conocidos, se puede proceder gráficamente midiendo o contando cuadritos, la variación de la X y la variación de la Y. Pero también se obtiene más rápida y eficaz mediante este cálculo. Entonces tomamos, nos ubicamos en Y. Antes que nada, ubiquemos qué puntos van en Y y qué puntos van en X. Cuando nos ubicamos en un punto, digamos, estamos ubicando, se inicia con X y después en Y.
Bien, X, Y. Un punto está compuesto mediante X, Y. Y además de eso, como tenemos dos puntos, entonces te viene siendo punto 1, X sub 1, Y sub 1. ¿Eso qué significa? Que este va a ser ¿quién? X sub 2, punto 2 y Y sub 2. Y ya únicamente es que yo haga ese cambio mediante esa ¿qué? Variación. Exactamente. Eso significa nada más y nada menos que pendiente se identifica con M. M significa pendiente. Y yo efectúe esa cuentecita. Hombre, vean que se inicia con Y sub 2. ¿Quién es Y sub 2? Vamos, Santiago, ¿quién es Y sub 2? 4, Y sub 2. Y eso 2 es menos 6, menos profe. 6. Y sub 2 es menos 6. Vean que después sigue este menos. ¿Sí? Sigue este menos que está aquí. Menos. Y sub 1 es ¿cuánto? Menos 7. Entonces aquí va menos 7. Debajo viene ¿quién? Viene X sub 2, que es ¿cuánto? 4. Menos, sigue este menos de aquí, menos 5. X sub 1, que es 5. 5. Entonces, ¿cómo queda aquí? Menos 6. Estos dos signos están pegaditos, menos con menos nos da Más. 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 Bien, y aquí debajo nos queda intacto. Menos 6 más 7 son ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Menos 6 Sí. más 7 son 1. ¿cuánto? 1, 1. 1 positivo. Uno porque es más ni menos da positivo. Bien. Ah, sí, sí. Y aquí debajo ¿cuánto da? Menos uno, profe. Menos 1. Eso significa que esa pendiente es de ¿cuánto? 0. No, ojo, división. 1 dividido menos 1. 1. Menos 1, profe. Menos 1. 1 dividido en menos 1 son menos 1. A esta ecuación, cuando ya tenemos esa pendiente, pues, ¿qué nos queda? Que hallemos esa ecuación que satisface esos dos puntos. ¿Bien? ¿Cómo hallamos esa ecuación? Mediante esa nueva ecuación llamada ecuación punto pendiente, que viene siendo esto. ¿Qué? Oh, aquí me dicen Y menos Y sub 1. Yo no conozco a Y. Conozco a Y sub 1, sí se conoce, porque yo tengo dos puntos, Y sub 1 y Y sub 2. Yo no tengo a Y. Bien. Además de eso, yo no conozco a X. Conozco a X sub 1 y conozco a X sub 2. Entonces vamos aquí. No se conoce a Y. Bien bacano, no se conoce a Y. Menos, este signo menos. Y sub 1. Y sub 1 es ¿cuánto? Y sub 1 es Menos 7. Menos 7, bro. ¿Y eso cuánto nos da? Pendiente. ¿Pendiente cuánto nos dio? Menos 1, profe. Menos 1. Bien bacano. X, no se conoce a X. Bien. Menos X sub 1, que X sub 1 es ¿cuánto? 5. 5. 5. ¿Qué me queda? Que yo saque esta cuentecita. Menos y menos nos da más 7. Más. Menos 1 con X me da menos 1X. Menos 1 con menos 5 nos da más 5. 5. ¿Qué me queda? Que este 7 que está positivo se lleve acá. Cosa que me queda así. Y es ¿cuánto? Menos 1X Menos 1X. más 5. Menos 6. Este 7 está positivo, me queda menos 7.
Ah, sí. ¿Y qué Bien. obtengo aquí? Ya ahí tengo todo, ya hice todo. Únicamente que yo diga que cuánto es 5 menos 7, que es menos una X, menos 5 menos, 5 menos 7, Menos 1. Menos 2, menos 2. menos 2. Menos 2. Ay, sí, estoy elevada. Entonces, esta ecuación viene siendo esa ecuación que satisface esos dos puntos A y B. O sea que si yo ubico esos puntos A y B, ahí queda unida, digamos es esto. Si yo tengo aquí punto A y punto B, ahí está esa ecuación menos X ¿Qué más, hace, bro? donde tiene pendiente ¿qué? Tiene pendiente menos 1, y a su vez tiene ese 2 como ¿quién? ¿Quién viene siendo este menos 2? ¿Quién viene siendo este menos 2? Se lo dijo. Ay, ay, ay. Viene siendo... Profe, son las rectas entre X1 y Y1. No, hombre, Eso lo dijo tiene hace un mucho. nombre específico. Cuando veíamos esto, que MX y es MX más B. Esto, vean. Donde M es esa pendiente y B es quién. In, Hombre, que yo dije que era la constante, pero no es la constante, es otro nombre. Intercepto, Intercepto. chica es. entonces ya saben, cuando tenemos este tipo y es MX más B, se llama así. Y cuando ya se tiene este tipo AX más BY más C idéntico a esto, ya esa ecuación se llama ¿cómo? General. Que este mismo punto se puede. ¿Cómo se puede? Que sencillamente yo cambio todos estos, digamos que me queda así. A un solo. Y yo nuevamente vaya pasando. Digamos, tengo menos X, entonces me queda un X. Tengo menos 2, entonces me queda más 2. Como esta Y no se cambia, me queda intacto, más Y. ¿Y eso cuánto nos da? Nos tiene que dar como hemos quitado todo esto de acá, pues no me queda nada. Ya, sí, bro. No. Esta ecuación ¿cómo se llama? Ecuación. General. Exactamente. Faltan 15, 20. Pues entonces nos conectamos inmediatamente que tenemos tiempo medido.